Hola Gabriela, ahí te vi, te mandé la invitación, ahí está. Bienvenida a la gente que... En un momentito ya conectamos con Gabriela. Vamos a estar hablando acerca de prematurez. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me voy a hola. poner los auriculares para escuchar Bienvenida mejor. Gabriela, bienvenida, un placer tenerte acá. Bueno, igualmente para mí, Daniela, la verdad, eh, hoy estuvimos charlando un poquito para conocernos un poco porque no nos conocíamos y bueno, y tenía ganas también de acompañarte en estas propuestas tuyas donde vas digamos, transmitiendo y ayudando a pensar y aprender conceptualizaciones. Así que bueno, me parecía muy lindo poder compartir este ratito juntas, así que muchas gracias. ¿Eh? Gracias, para mí un placer en este mes, que la idea era conmemorar el mes de la prematurez, poder contar con tu presencia, que tenés tanta experiencia específica en esto que vamos a estar charlando hoy. Primero que nada me gustaría presentarte, ¿sí? Contarle un poquito a Dale. la gente, quizás haya gente que todavía no te conoce. Bueno, Gabriela Pose es licenciada en psicología, doctora en psicología. Su doctorado lo realizó en adicciones y vínculo temprano. Tiene Mm. una larga trayectoria docente, una larga trayectoria a nivel institucional, siempre trabajando en pos de la detección temprana, ¿cierto? Eh, También. a ver, contanos vos, ¿qué te gustaría en este ratito poder contarnos acerca de vos, de por qué te dedicas a esto? Eh, bueno, ¿qué contarles? A ver, bueno, yo creo que uno tiene una pasión en lo que hace, ¿no? Y tiene ganas este, de poder hacerlo bien y de pensarlo. Mira, hay veces la vida te va llevando a situaciones, ¿no? O sea, en mi caso particular, yo hice el doctorado muy joven, me interesaba especialmente este tema, de la misma manera que me interesaba, digamos, al hablar de la constitución psíquica temprana, esto te abre un abanico de situaciones, porque también estás planteando el armado del cuerpo y cuando uno habla del armado del cuerpo también habla de lo psicosomático y de lo somatopsíquico, y entonces mi clínica recorre, digamos, varios aspectos, ¿no? O sea, por un lado, lo que tiene que ver con este abordaje perinatal, especial, como vos decís. Por otro lado, la atención de patología autoinmune, ¿no? Eh, y bueno, y las cosas se fueron dando. Yo soy, como vos dijiste, licenciada, doctora en psicología, hice mi formación como psicoanalista de niños y adolescentes en la Escuela de Psicoterapia de Graduados, donde después fui docente de maestría y coordinadora docente del área de psicosomática. Y estaba como docente en la materia de evolutiva en la UBA y entré a partir de eso, entre lo que era la pasantía en embarazo y aborto en la adolescencia como JTP. Y bueno, y a partir de esto, en estar trabajando en el embarazo adolescente junto a un equipo de gente divina, digamos, Susana Viñolo, Marta Zucker, Mirta Maldovan, que bueno, después nos encontramos en el tiempo. Eh, bueno, entró a la terapia intensiva neonatal, atendiendo precisamente embarazo adolescente. Y bueno, y a partir de esto presenté en ese momento a Rubisky, que era, digamos, era el jefe de pediatría, presenté un proyecto, un plan de investigación-acción, y a partir de esto fui trabajando y conceptualizando la clínica, y luego del hospital público pasé al, al, a sanatorios, y bueno, y la clínica te va como llevando, ¿no? Bueno, estoy ir supervisando equipos de atención temprana, digamos, con mucho trabajo propio también en el autismo. Bueno, es como un campo que se te va abriendo y te va llevando y que, bueno, resulta apasionante, ¿no? Guiada, Hoy nos encontramos por la prematurez, ¿no es tal cual, cierto? sí, sí, guiada por la pasión, es lo que vas contando, Sí, abriendo caminos, porque esto que ustedes hicieron ahí en el Durán fue un trabajo pionero.
Yo siempre cuento de Susana que realmente es para sacarse el sombrero, el trabajo Mm, que ella hizo y quienes vinieron después, quienes se formaron con ella, este trabajo que han hecho conectando la universidad con las prácticas en instituciones. Es un trabajo que ujú. abrió campo para quienes venimos después y que tenemos que continuar en esa línea porque todavía hay bastante por hacer. Hay mucho, Sí. hay mucho por hacer. Vos calculá, la otra vez hablaba con una jefa de enfermería de un sanatorio y recordábamos los dos, porque en definitiva en este momento nos retrotrae, con muchas diferencias por supuesto, este, y no quiero seguir la conversación sin mandarle un abrazo a todos los equipos de salud que están trabajando en primera línea en esta situación de la pandemia tan dolorosa que vivimos. Pero que bueno, en ese momento estábamos en la época de HIV, ¿no? Entonces nos encontrábamos con un abordaje también, eh, digamos, especial, ¿no? Ahora, el psicólogo dentro de la NEO era todo un trabajo de cintura, ¿no? Bueno, yo recuerdo a Susana dejando sin querer queriendo un librito en la sala de enfermería, ¿no? Así como, mira, les dejé esto, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y no, bueno, sentarse ella a tomar un matecito, a ver qué surgía, digamos, bueno, y poco a poco uno fue entrando y yo tuve la suerte de estar acompañada en ese momento por un equipo este, maravilloso, ¿no? Donde, bueno, unas pediatras maravillosas, pediatras que también eran antropólogas, todos analizados, con lo cual era muy placentero poder trabajar, hacer el trabajo en grupo con padres, ¿no? Y el consultorio de seguimiento que también fue muy importante como experiencia clínica, como, digamos, como incorporación de conocimientos y qué es lo que uno hace después con lo que incorpora, ¿no? Tal cual. Así que bueno, era una época difícil, lo sigue siendo, ¿no es cierto? Hay en esto, mientras charlamos un poco, mientras esperamos que la gente llegue y a todos, hola, ¿cómo les va? Pero hay como una heterogeneidad, ¿no es cierto?, de la asistencia. Esto es global, no es algo que solo pase en Argentina. Yo superviso para una fundación en Valencia y a lo mejor escucho exactamente lo mismo, digamos, hay neos que están muy cerradas a la presencia del psicólogo, hay otros que están viendo cómo se incluyen, hay otros que están totalmente incluidos. Entonces, estamos todavía en un momento muy heterogéneo en cuanto a nuestra práctica, nuestra inserción, la conceptualización de qué hacemos cuando hacemos, que estoy Me encantaría, me encantaría absolutamente, escucharte. A ver, que contame un poquito qué hacen los psicólogos, las psicólogas en la NEO. bueno, digamos, yo lo que te decía recién es poder conceptualizar el trabajo de un psicólogo dentro de la NEO, o sea, qué es lo que vos estás haciendo cuando estás haciendo, ¿no? ¿Qué quiere decir un silencio o una pregunta en ese momento? Entonces, bueno, ¿cómo son las intervenciones posibles? ¿No? Entonces, un poco yo te quiero como contextuar esta situación para ir pensando, porque primero, como vos dijiste, estamos en el mes de la prematurez, es un mes que se hace visible este nacimiento de alto riesgo. Eh, hay hay un ritual, si querés, o una manera de acompañarse dentro de los festejos, los padres, donde ponen 10 escarpines, donde dan cuenta o visibilizan cómo de cada 10 nacimientos hay un nacimiento prematuro. Y este nacimiento es muy importante pensarlo por la complejidad que tiene y porque también tiene una alta incidencia dentro de la mortalidad infantil y dentro de lo que es posteriormente las secuelas. Muchos niños atraviesan esta situación muy bien, con secuelas leves, pero hay otros que no. Y para los profesionales que se dedican al abordaje este, de la discapacidad, es importante el reconocimiento de este recorrido parental, porque yo te diría que es trauma sobre trauma, ¿no? Que es un psiquismo muy golpeado
que tiene que volver a acomodarse a efectos de diagnósticos eh, y a un trabajo sobre el hijito, ¿no? Muy arduo. Eh, cuando hoy a la mañana me llamó una alumna de un seminario que yo doy, haciéndome un comentario. Yo hago seminarios muy personalizados y me hace un comentario donde me dice, no sé si estará Anabel Blanco, si está, le mando un abrazo grande, pero ella me dice en ese momento que había quedado como muy impactada por determinados registros que yo hago y videos en relación a los lugares parentales. Y a mí me pareció importante esto, porque yo la escuché muy conmovida, ¿viste? Y nos conocemos poco todavía con esta alumna, pero muy conmovida. Y yo pensaba que es muy importante esto, porque a veces en la distancia que nosotros tomamos, una distancia operativa para trabajar, o no, bueno, cuando nosotros bajamos la clínica, la conceptualización, corremos el riesgo de alejarnos mucho de un sentimiento que tienen los padres muy tremendo, que es de un gran dolor. Es un dolor inmenso, ¿no? Que los recorre completamente. Y yo creo que uno tiene que estar muy en contacto con ese dolor precisamente a la hora de intervenir, a la hora de trabajar. Cuando, digamos, cuando uno habla de la prematurez, digamos, que yo el otro día hice, creo que vos lo escuchaste, un vivo con Liz Muñoz, e hice un paralelo con la pandemia, etcétera, hablando de la vulnerabilidad, ¿no? De vulnerabilidad y prematurez, lo tomé ahí. Y bueno, un poco la pandemia nos enseñó a tomar contacto de nuevo con la vulnerabilidad, cosa que creíamos que... Está Anabel Blanco y te está saludando. Bueno, Anabel, un abrazo grande entonces. Me quedé pensando en la conversación de la mañana. Un abrazo. Bueno, entonces te decía, ¿por dónde iba? Ay, perdón, te interrumpí. No, Estabas no hay problema. diciendo, estabas diciendo esto de que también el profesional debiera empatizar, ¿no? Con lo que le pasa Claro, dentro de las familias. Y te quería preguntar a propósito de esto, cuando vos hablas de uno debería como sentir con el otro, ¿te referís al equipo de salud en general, supongo? No solo al psicólogo o la psicóloga. claro. Me parece que hay distintos saberes y distintas intervenciones. Habitualmente cuando yo doy un seminario empiezo con una frase de un maestro personal para mí que es Le Bovici, que él dice, distintas manos mecen la cuna, aludiendo a lo interdisciplinario, lo importante es que ninguno tire tanto de ella que luego se rompa. Con lo cual, el trabajo en equipo es en equipo, pero cada uno con su saber y con su tiempo de intervención y su modalidad de intervención. A veces no somos muy entendidos los psicólogos, ¿no? A veces hay un vaciamiento del lugar, ¿no? Como, ay, pero no te cansás de hablar con los padres, como si estuviéramos tomando un café, como si no hubiera en eso como un trabajo digamos, de representación y sobre todo lo que es nuestro métier, que tiene que ver con la posibilidad de simbolizar, ¿no? De simbolizar, de transformar, de metabolizar y de ayudar a metabolizar esta experiencia que están viviendo los padres. Por supuesto que la empatía recorre cualquier disciplina de salud, ¿no es cierto? Es como, Debiera, bueno, sí, al menos debiera, ¿no es cierto? Como, bueno, sin esa empatía es como muy complejo poder abordar a personas que están en una situación de sufrimiento. Ahora bien, el tema de la prematurez es también la manera de llegar a la prematurez. La prematurez es una experiencia, primero es una experiencia singular, con lo cual es muy importante esta idea de que cada prematuro es único, de que cada familia es única. Hay como una tendencia a utilizar la prematurez desde un punto de vista identitario y nosotros
precisamente trabajamos, ¿no? En este caso nombro a Gabriela Murriagurria, que laburamos mucho juntas, pensamos juntas, cómo desmontar ese lugar identitario, ¿no? O a veces la prematurez queda congelada en una situación, ¿no es cierto? Que es importante que pueda ir luego disolviéndose a los fines del desarrollo y de las distintas experiencias que pueda tener, ¿no? Para que no sea el prematuro toda la vida, ¿no es Tal cierto? Es como, cual, bueno, tal. alguna madre dice, y bueno, mira, ahora mide 1,90 y tiene unos músculos terribles y yo todavía le sigo diciendo es mi bebito prematuro, digamos, ¿no? Es como una situación que impacta, que a veces a uno lo deja detenido en esa experiencia, que genera una gran conmoción y este movimiento a veces cuesta. Ahora, como te Yo decía, sí, No, te iba a decir que justamente por eso, cuando pensábamos en el título, me gustaba ponerle nacer antes de tiempo. A sí. mí no me parece adecuada la forma de hablar cuando decimos el prematuro, la prematura, la prematurez, porque es verdad que los deja como con ese estigma y que lo portan para toda la vida. Y en realidad pienso que un niño, una niña que nace prematuro, que nace antes y sobrevive y sale adelante, digo, ¿dónde está la debilidad o la fragilidad? Porque en verdad podemos pensarlos como sobrevivientes y con una fuerza y con unas ganas, con una realmente ganas de vivir, porque hay que pelearla y salir adelante. Me parece que es como que si esto lo podemos charlar con las familias, es ofrecerle otro modo de verlos, ¿no? Como más Ujú. prometedor si se quiere. Claro, yo creo que sí, que la idea de nacer antes de tiempo es la adecuada. Y el primer texto que escribí, que luego se digitalizó, era Ser padres prematuros, aludiendo a la prematurez, a lo anticipado en la construcción parental. Entonces, es verdad, nacer antes de tiempo que realmente involucra un gran shock dentro de la familia y que involucra como una experiencia con una alta potencialidad traumática y, y es importante reconocerla porque en la medida en que uno tiene claro que es una experiencia con una potencialidad traumática también puede trabajar en esa metabolización, ¿no? Bueno, que a veces genera eh, digamos, consecuencias muy importantes sobre la salud mental materna, sobre la dinámica familiar, sobre los hermanos, ¿no? A lo largo del tiempo. El tema es también cómo uno llega a esta situación. Hay veces que coexisten situaciones en el momento en que está viniendo un nacer antes de tiempo. Una familia puede estar viviendo una situación donde hay una madre enferma, donde hay una crisis económica, donde hay una experiencia de migración. Y todos estos son como factores que vulnerabilizan, ¿no? Y que se suman eh, a este nacer antes de tiempo y su abordaje. Con lo cual coexisten, ¿no? Una cosa con la otra, generando vulnerabilidad y efectos psíquicos que pueden perdurar en el tiempo, ¿no? Eh, de la misma manera, qué sé yo, a lo mejor llega una mamá a un nacimiento antes de tiempo, pero luego de haber perdido muchos embarazos. Entonces, esa historia pasa a ser una historia de logro. Es como que, bueno, finalmente aquí está mi bebito prematuro, como le dicen, ¿no? Pudimos, ahora hay que seguirla, ¿no es cierto? Eh, Hay veces que se llega y a ver, terminamos de pasar el mes del duelo perinatal y ahí Belén Godoy hizo un vivo muy lindo en relación a este tema. Eh, y bueno, y hay veces que se llega a esta situación luego de haber transitado un duelo perinatal o gestacional que vuelve a ser resignificado y a veces ocurre en el camino. A veces ocurre en el camino que en el momento en que
a lo mejor hay un nacimiento de mellizos y en el momento en que uno sale adelante, uno queda en el camino, ¿no es cierto? Y la madre, bueno, tiene que seguir invirtiendo a este bebé, ayudándolo a atarse a la vida, y se producen situaciones muy complejas, ¿no? O sea, yo recuerdo a una mamá en el consultorio de seguimiento, que era un nacimiento de mellizos, fallece el bebito varón, y ella tenía en el encuentro con esta bebita, en el consultorio, tenía un encuentro distante, gélido, ¿no es cierto? La beba no se podía acomodar al cuerpo y empezó a utilizar toda una serie de maniobras defensivas precoces, autistas. Estas maniobras que fueron detectadas precozmente no ocurrían de la misma manera cuando estaba junto con el papá. Cuando estaba UPA el papá, lo podía agarrar, se podía acomodar, podía tolerar más la mirada. Entonces, había algo de ese sostén, de ese encuentro entre ella y su madre, que tenía que ver con este duelo que la separaba, digamos, que no le permitía el encuentro. Pongamos otro ejemplo. Recuerdo un preadolescente que él había sido un nacimiento de mellizos, un hermano de él fallece y va a conocer a su hermanito, a su nuevo hermanito prematuro. Entonces, bueno, qué momento, ¿no es cierto? De este encuentro de él consigo mismo, con un pedazo de su historia, con la resignificación de la pérdida de su hermano, el encuentro de este hermano, y una mamá que está desesperada por irse de alta, conjurando a todos los fantasmas que la podían rodear después de esta experiencia tremenda que ella había tenido en otro momento de su vida. Entonces, bueno, cómo se lo vive depende, bueno, con qué es lo que uno trae en la valija, las experiencias previas, las circunstancias que lo están acompañando y también la significación que se le dé. Hay alguien que lo puede significar, por ejemplo, como, bueno, yo estoy elegida, esto es un desafío que Dios me puso a mí en el camino para probarme, para mostrarme lo que puedo. Hay otros que lo viven como una desgracia, hay otros que lo viven como un castigo. La significación y las representaciones en esta clínica es muy importante. Entonces, cuando vos me decís, bueno, ¿cómo empezamos a intervenir? Bueno, primero te contextúo precisamente lo que es un nacimiento de término, ¿no? Donde la mamá sintió, tuvo ganas que saliera, nace el bebé, lo tiene a UPA, a su bebé que la mira, y en el momento en que el bebé la mira, la vuelve madre también, ¿no es cierto? Es como que en esa mirada ella se refleja y esto implica toda una información. Implica decir que, bueno, que el cuerpo, la integridad del cuerpo, la integridad del interior, o sea, pensemos esto en cuanto si hay colegas, entienden lo que son todas las fantasías inconscientes en relación a la construcción de la sexualidad femenina respecto al propio cuerpo. Entonces, bueno, ese bebé sano y entero, como dice este Butón, es el que permite ese encuentro y el duelo de ese bebé fetal, ¿no es cierto? Yo digo que es de alguna manera una clínica que implica la pérdida y el encuentro y cómo se atraviesa una y otra, y ahí está nuestra tarea. Entonces, cuando una mamá tiene un nacimiento prematuro, una familia, es más allá que nos pese, digamos, ¿no es cierto?, que quisiéramos pensar en otra cosa, es una situación, es como un huracán, ¿no es cierto? La vida de repente se da vuelta, nada está donde estaba, ni donde tenía que estar, o la vida me confirma lo más temido, y a partir de ahí, bueno, esta mujer que está viviendo un puerperio entra a un mundo desde una vivencia muy particular. Entonces, cuando vos me dijiste que te interesaba hablar de lo familiar, a mí me gusta jugar con las palabras un poco, precisamente parte de lo que le pasa a esta familia y a esta mamá sobre todo, ¿no? Y no vamos a olvidar el lugar del padre de los que vamos a hablar,
es que aquello familiar, familiar como lo conocido, lo recibido, la información recibida, es absolutamente extraño. Entonces la mamá entra a un lugar que es ajeno, que es extraño, de una alta complejidad, con un lenguaje diferente, con un tiempo distinto. Y también podemos jugar desde el lado de la seguridad, si lo familiar nos vincula a lo seguro, a la protección, a lo conocido, precisamente esto los vincula a una vivencia eh, de mucho miedo, de mucho desconocimiento, de mucha incertidumbre. Y esto es lo primero que hay que ir como trayendo. Entonces, habitualmente, cuando yo conozco, recibo a una mamá y me voy a la cabina a ver a su bebé, en general empiezo como un cierto proceso, bueno, de acompañamiento. Las respuestas de la madre en el momento de ver a este bebé son diversas. A veces puede haber un nacimiento, digamos, de un prematuro más grande y sin embargo la reacción de la mamá es muy extrema. Otras veces de un prematuro, de un chiquito con mucho riesgo y la respuesta es muy equilibrada, muy organizada, ¿no? Muy receptiva. Entonces, siempre cuando estamos hablando de esto hablamos de subjetividades y nuestra tarea como psicólogo es cuidar esa subjetividad y el camino de subjetivación que tiene que construir. Entonces, ahí en general uno empieza, bueno, ¿no? Empezamos, primero hay que contener esta mamá que se encuentra con un bebito que está aplastado por la gravedad, totalmente conectado a aparatos, totalmente abrumada por este mundo. Y entonces, bueno, empezamos primero como un trabajo de contención de ese estado de shock, de poner en palabra, de significar, de representar y de tratar de unir ese bebé fetal con que al que a lo mejor llegó a pensar alguna cosita, llegó a sentir alguna vivencia dentro del cuerpo con este bebé real. Entonces empezamos por el nombre, ¿por qué este nombre? ¿No? Empezamos a partir de esto a atarlo en un lazo filiatorio, ¿no es cierto? Que es parte de nuestro trabajo, entender que este bebé es de estos padres y es de esta familia, y ahí vamos a ir para ahí, ¿no? Eh, Ah, bueno, sí, qué placer escucharte, qué hermoso escucharte. Te digo que me quedaría horas porque vas hilvanando una situación con otra y lo contás de un modo tan lindo, tan lindo. bueno, Y espero que pienso, sirva, la verdad. Sí. sí, sí, no, es que te escucho y me parece tan fundamental que hayan Mm, profesionales de salud mental en los hospitales, en las maternidades, y que por desgracia todavía falta muchísimo. es así. Falta muchísimo. Y yo a veces pienso, me parece que los otros profesionales que no son ligados a salud mental no terminan de entender el para qué, ¿no? Como que, ¿para Ujú, qué? Si el psicólogo, la psicóloga, ¿qué tiene que ver en este área de los nacimientos? Por eso me ujú, parece tan rico que podamos contar que realmente vale la pena, porque no da lo ujú. mismo para estas familias recibir un acompañamiento como este o que no hayan Ujú. palabras ahí. Mira, yo creo que de nuevo, ¿no? Hay una heterogeneidad y profesionales que tienen sumamente claro y tienen un ojo muy grande. Muchos enfermeros que me dicen, anda a ver a esa mamá, mirá, ¿no? No la veo bien, ¿no? En lo que tiene que ver con el pase, toda la información para poder dar ese lugar del psicólogo, ¿no es cierto? De la visión psicológica. Pero bueno, es cierto, a veces cuesta estar incluidos nuestros informes dentro de las historias clínicas, ¿no es cierto? Y ser pensados a partir de ahí. Y sí, hay veces que es difícil saber qué hacer, ¿no? Se peleó mucho para la apertura de los padres dentro de la terapia neonatal y a veces están como superados por esta situación de los padres, sobre todo que frente a la prematurez extrema, digamos, cuando hay un nacimiento de alto riesgo, muy chiquititos, los padres transitan mucho tiempo dentro de la unidad, mucho tiempo. Entonces la
conocen cuáles son los puntos de fisura, cuáles son los puntos vulnerables, con cuál profesional sí, con cuál profesional no, qué pasa el sábado, qué pasa en la guardia del domingo, ¿no? Entonces, bueno, es así. Y entonces es difícil esta situación, porque bueno, a lo mejor mucho de lo que ellos están planteando es así como, no, como lo ven, no como lo sienten nada más, sino como acontece. Y uno a veces, bueno, tiene que sostener ese acontecer de una práctica compleja. Por eso digo como que como es diverso, hay profesionales que la tienen clara, que tienen clara el derecho y el derecho de los padres y pelean por esto, y hay algunos que esto no es así, y hay instituciones que tienen una doble moral en relación a esto, ¿no es cierto? O se establecen, como todas las instituciones, pactos perversos, digamos, ¿no? O sea, bueno, yo no voy a molestar al neonatólogo porque no, digamos, no me la agarro con la enfermera porque pues no puedo dormir, o no me la agarro, digamos, aparecen situaciones institucionales que, bueno, que cuanto más uno las puede ir pensando, detectando, más se pueden deshacer esas situaciones, ¿no? Eh, bueno, en esto, no sé si tenés alguna otra pregunta, pero siguiendo este abordaje Ujú. que hace el psicólogo, que tiene que ver yo te decía, hay como un camino de la pérdida y un camino del encuentro, digamos, el bebé y la mamá de alguna manera están en una misma situación. El bebé viendo cómo se ata la vida, y ahí lo importante de la investidura, de despertarlo, de convocar al bebé, diría alguien, ¿no? Pero ahora vamos a ver especialmente en este nacimiento antes de tiempo, y la mamá desconcertada respecto a su rol. Entonces, parte de este trabajo nuestro es acompañar a la mamá a este encuentro que permita el nacimiento de ella como madre, ¿no? Eh, entonces, bueno, en esto va a tener que ver mucho con la comunicación y la información que le podamos dar. O sea, la madre necesita como poder entender de qué se trata esto. ¿Qué quiere decir que nació antes de tiempo? ¿Qué le pasa? Y yo lo quiero agarrar y hablarlo, y cuando lo quiero agarrar y hablarlo, el bebé se desorganiza o se pone hiperextenso, o los aparatos empiezan a sonar. Entonces uno tiene que ir como de a poco explicando qué es el sistema autónomo, cuáles son los sistemas de desarrollo, ¿no? Y mostrándole cuál es la disponibilidad interactiva que va a tener ese bebé, ¿no? Y que esa disponibilidad interactiva es la que va pautando el modo de acercamiento, ¿no? Entonces es muy difícil porque para la mamá sentir que, bueno, que le hablo y que la frecuencia cardíaca se sube o baja la temperatura o se pone todo moteado, es muy tremendo, ¿no? Entonces, esto de poder decirle, bueno, el vínculo es un estímulo, y es como si el bebé te dijera, mamá, no puedo, tengo tantas ganas, me emocionas tanto cuando te escucho tu voz, que esto de alguna manera me provoca un estado de desorganización porque mis sistemas todavía no están en disponibilidad para poder recibirlos. Existen situaciones progresivas en la solicitud de leche de la mamá, de calostro, que bueno, que de alguna manera también la recoloca en el lugar, ¿no? En la medida en que nosotros también reconozcamos que hay un sujeto que no es una proveedora de leche, sino que hay un sujeto que está atravesando una experiencia de mucho dolor, traumática, que hay que acompañarla, que hay que alojarla en ese acompañamiento, ¿no es cierto? Pero bueno, todo esto hay un gran trabajo de la autoestima y de la valoración, ¿no? Pues la mamá siente que falló, que cómo no llegó a término en este embarazo, esto a veces se transforma, se desplaza, ¿no? Y entonces, bueno, si no lo pude tener adentro mío, bueno, no sé si lo voy a poder sostener, no sé si me lo voy a poder dar de lactar, no sé si voy a ser buena madre criando. Entonces aparecen toda una serie de fantasmas en relación al posicionamiento materno que yo creo que muchos fantasmas y muchos efectos después se instalan en la crianza, ¿no es cierto? Aparecen como fantasmitas que dan vuelta y que impiden ver a ese bebé real y la construcción de lo que tiene que ver con la regulación diádica, ¿no? Que por otro lado es compleja,
¿por qué digo que es compleja? Porque, bueno, todos los padres están esperando el alta, con mucho miedo, ¿no? O sea, a lo largo del tiempo la terapia intensiva se vuelve un lugar familiar, Claro. se establecen vínculos entre los otros papás que están ahí. Entonces la mamá dice, ay, mira, ahí vino tu tía, mira, vamos a ver a tu prima, a ver cómo sigue, digamos, se establecen vínculos. Este, como decía, en momentos es percibir situaciones muy dolorosas cotidianamente. Hay veces que una madre puede decir, no quería venir porque sabía que iba a fallecer, entonces no quería estar cuando eso ocurriera. Y también aparecen los otros vínculos, con los profesionales, transferencias con las enfermeras. El profesional de enfermería es una pieza importantísima, clave, y se producen un montón de transferencias acá, que sería otra jornada hablarla, digamos, entre la madre y la enfermera y entre la enfermera y la madre. Pero bueno, siempre me acuerdo de un cierto chiste que una mamá le decía a un papá, digamos, hace unos años, en la demora de tener el documento. Entonces la enfermera le dice, bueno, pero vos lo hiciste el documento, no, 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 todavía no, entonces todavía es nuestro, le dice la Ah, enfermera, ¿no? Como sí. un, Ah, como algo que en el humor se grafica, expresa. grafica algo que también sucede, porque sí pasa un poco esto. Las enfermeras sienten que ese es su hogar y ellas son ahí como dueñas de casa, si se quiere, ¿no? Y Tal esto yo cual, muchas veces lo he escuchado esto. Y es así. esas familias tan prematuras, con tanto temor, en parte también cediendo el cuidado y la custodia a los que saben, ¿no? Sí, Es así, bueno, es muy difícil a veces la apropiación de este rol, por eso la información que uno da es una información que conduce a la apropiación del rol y al encuentro vincular, ¿no? Eh, eh, Hay veces que ocurre, ¿no? Con enfermería y que así como uno puede decir que si a lo mejor no hubiera una enfermera cangureando un bebé, ¿no? No sabríamos qué pasaría porque o la mamá está en terapia intensiva o estamos en unas situaciones de bordes sociales muy complejos. Entonces, la verdad bueno, son ellas las que muchas veces ponen el cuerpo y lo cangurean y lo sostienen, ¿no? Y esperan a que la mamá pueda. Y a veces se enojan también si la mamá no puede o si la mamá no es como ellas quieren que sea. Esto también pasa. sí, Y a sí. veces hay distribución de bebés, ¿no? Este es el mío, este es el tuyo, ¿no? Y se enojan si el bebé no pudo algo, digamos, ocurren. Es un lugar de una alta emocionalidad, de una alta exigencia. Ahora bien, la comunicación acá es otra pieza muy importante, ¿no? La comunicación, que yo hablo del informar como el poder dar forma a esto que en momentos resulta informe, desconocido, y que de alguna manera a través de la comunicación, que nosotros pensamos en una comunicación conjunta, cuidada, en un espacio detenido, donde haya tiempo para decir y haya tiempo para escuchar y haya tiempo para la repregunta y haya tiempo para el chequeo posterior de lo que se entendió. Porque vos calculá que los padres están a veces muy embotados, muy confusos, muy este, con angustias. Entonces, el registro de esa información que se da es complejo, ¿no? Como que, bueno, ¿entendí o no entendí? Como, no, pero eso no me lo dijeron nunca, y a lo mejor sí lo dijeron, pero este procesamiento mental lleva un tiempo. Claro. Entonces, bueno, en esa comunicación conjunta aparece la posibilidad de seguir entendiendo este proceso de ese bebé, con mucho cuidado, pero con verdad, eh, este, con mucho cuidado de las palabras que se ponen, porque son palabras que no se olvidan más, que Ujú. quedan como si fueran como cristalizadas para toda la vida, digamos, ¿no? Y esto es muy importante, porque quedan así, ¿no? No va a ser secundaria, no va a poder tal cosa, no va a ¿no? Y de pronto
hay situaciones que no tienen esta certeza, ¿no es cierto? Bueno, no sabemos qué van a hacer los padres, con qué ambiente se va a encontrar, qué otras alternativas va a poder este bebé. Eh, bueno, ¿qué más decirte? Eh, bueno, en esta familia empecemos a pensar en la familia, ¿no? Porque a veces hay una mamá que, bueno, que llega a un control al hospital y de repente le dicen, bueno, mira, te tenés que quedar internada. Ah, Y la mamá tenía que ir a buscar al jardín a los nenes. Y la mamá, todo aparece, ¿no? En este huracán donde mucho tiene que ver con qué recursos yo cuento para vivirlo, ¿no? Cuál es mi forma de afrontamiento, con qué recursos y en qué momento estoy, como dije previamente. Pero aparece una angustia muy grande, una angustia de muerte tremendo y un miedo y las vivencias de quién se va a ocupar de mis otros hijitos también. claro, claro. Entonces, cuando hay otros hijos, empiezan a aparecer como otras instancias, ¿no es cierto? Primero, muchas veces los adultos nos cuesta reconocer que los chicos primero conocen cada gesto, conocen cómo respiramos, conocen cómo caminamos, conocen nuestros silencios, cómo hablamos. Entonces hay una comunicación no verbal que también les llega. Y a veces a los papás les cuesta entender que ese hijito, que a lo mejor tiene 4 o 5 o tiene 8, Ujú. tiene capacidad, perdón, para ver, para oír, para pensar, para preguntarse. Y que entre medio de esto también está el propio psiquismo de los niños y las fantasías inconscientes en relación a un hermanito por venir, con todo lo que podríamos hablar respecto al complejo fraterno, explicitado por Caes, y a lo que es el vínculo fraterno, ¿no? Donde, bueno, la filiación no alcanza, ¿no? Estamos hablando de esas alianzas fraternas que se construyen en la vida, que a veces nos dan un montón y otras veces generan rivalidad y sufrimiento. Pero bueno, estos chiquitos a veces no se sabe muy bien cómo hablar, o les parece que no hace falta hablar. Entonces recuerdo una pacientita que la habían dejado en la casa de la abuela, estaban en la nido todo el día, a la noche la buscaban un ratito, iba a la casa, y entonces esta pacientita lo que hacía en la casa es empezar a esconder los zapatos. Y entonces la madre decía, no, no entendemos qué hace, ¿por qué esconde los zapatos? ¿No? ¿Qué ocurre? Esto en reuniones posteriores, ¿no? Y Mm. bueno, era la manera como decir, bueno, mira, si vos te jugás a la escondida, yo también juego a la escondida. Y por Bonito. otro, y por otro lado también, Mm. si yo te guardo los zapatos, no te puedo decir, y también sé, digamos, qué camino estás caminando, ¿no es cierto? Entonces, esto o situaciones que ocurren donde los padres dicen, pero bueno, pero ¿por qué nosotros lo dejamos en la casa de mi hermano? Estaba con los primos, se re divertía y no se angustiaba, y ahora que llegamos a la casa empezó a hacerse pis, tiene terrores nocturnos, ¿y eso por qué? Bueno, tienen un porqué, ¿no es cierto? Es como, bueno, a lo mejor hay un estado de resignificación, hay una conexión con emociones en relación a qué le pude hacer a este hermanito, y que aparte el alta tampoco es siempre ¿cómo te puedo decir? Una canción de cuna, un arrullo. ¿No es Ujú. cierto? Es una situación trabajosa, muchos bebés salen con, digamos, con asistencia de oxígeno, con asistencia alimentaria, muchos retornan, se reinternan porque aparecen apneas. Entonces, el estrés no termina ahí, hay una vigilancia, hay una, una, una conducta sí, de vigilancia respecto a qué es lo que puede pasar. A lo mejor la casa está invadida también por un enfermero que asiste, se pierde la intimidad. Ujú. Entonces, como vemos, es como una familia que está atravesada por distintos jalones en los Mm. cuales son estresantes, traumatizantes y críticos.
¿no? Mm. Eh, Sí, bueno, sí, también el bebé puede haber llegado con alguna patología, ¿cierto? también el bebé puede haber llegado con alguna patología, es cierto, todo se va como agregando, digamos, ¿no? Una cosa va sumando a la otra y le va dando gravedad. Y aparecen también patologías y diagnósticos en el tiempo, ¿no? Y en esto de la heterogeneidad, me acuerdo una frase de una mamá muy sabia que me decía ella, que hablando del derecho al diagnóstico, ¿no? Porque en realidad esto es como, bueno, si a lo mejor estamos en un pueblito donde no hay recursos, donde a lo mejor se sabe que no se va a poder hacer nada, digamos, bueno, ¿cómo se reivindica este derecho a saber? Porque ella decía, uno nunca tiene la dimensión de lo que un padre es capaz de mover y de efectivizar en función del diagnóstico que está recibiendo. Estoy hablando especialmente de la retinopatía del prematuro, ¿no es cierto? Bueno, entonces, bueno, sí un mundo por delante, este, incierto, donde a partir de ese alta, como te digo, eh, es compleja. A veces el que llega a casa es un bebé poco consolable, que llora, que se molesta si lo alzo, pero que se molesta si lo dejo, que quiere dormir pero no se duerme. O sea, bebés con muchas dificultades en la organización y en la Mm, regulación. mm, Y una mamá que también puede estar muy desregulada, porque puede estar muy deprimida, porque puede estar todavía con un estrés post-trauma, entonces está desvitalizada, está como ausente. Y todo esto incide en ese encuentro posterior y en la crianza. ¿No? No es en todos los casos, por supuesto, por eso estamos hablando de la prematurez como una figura singular, ¿no es cierto? Como que cada uno, como cada hijo, como cada persona y como cada familia, ¿no? Es muy importante ahí la conciencia en la entrada al consultorio de seguimiento de alto riesgo, ¿no? Muy, muy importante el seguimiento de alto riesgo. Eh, Me acuerdo en esto, ¿no? Una anécdota de un papá que viajaba del interior a las reuniones y la hija había tenido una buena evolución, había tenido algunas cuestiones en el aprendizaje, digamos, pero no habían situaciones de gravedad. Y el papá seguía con un estado ansioso tremendo. Y el papá decía, ¿y cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a aparecer? ¿No? El papá todavía estaba esperando que estalle una bomba y la bomba había estallado ya en ese nacer temprano, ¿no? Él es como que todavía seguía esperando cuándo acontecía de nuevo una situación trágica. Pero bueno, ahí como mucho miedo. Entonces, es muy importante que los padres hagan el seguimiento. Y el seguimiento es no solo el seguimiento, la vigilancia del neurodesarrollo, la vigilancia de qué es lo que fue pasando con esa hemorragia ventricular, si se pudo absorber o no. Digamos, el tiempo vale, el tiempo vale. Pero el tiempo vale no para seguir corriendo a que me den la información que yo quiero escuchar. El tiempo vale para ese encuentro vincular y el tiempo vale para tener la conducta profesional adecuada, ¿no? Hubo una, sí, ¿Cómo se trabaja en el consultorio de alto riesgo? ¿En qué consiste este dispositivo? ¿Qué profesionales trabajan claro. aquí? Mira, yo te voy a contar de mi experiencia particular en el Hospital Durán, en el consultorio de seguimiento. Este, eh, Trabajábamos te voy a poner un ejemplo, porque a lo mejor te sirve un par de ejemplos, ¿no? Ujú. Eh, es muy importante el trabajo conjunto ahí. ¿Por qué? Primero porque uno puede ver mucho antes lo que a lo mejor tarde mucho tiempo en llegar al consultorio. O sea, primero, como poder entender lo siguiente, yo planteo que la figura del psicólogo en el consultorio de seguimiento es muy importante. Ujú. ¿Por qué? Porque nosotros
no solo podemos estar atentos, bueno, a una escala, a una evaluación, este, sino que también estamos atentos a cómo se resolvió, cómo se fue resolviendo esta situación que atravesó. ¿Cuál es el trasfondo que sigue activo detrás de ese nacer temprano? Porque esto vuelve, cuando vos estás en la atención, apenas vos atendés, vas viendo, yo siempre digo, es como la punta de un iceberg el bebé. Y abajo hay toda una historia que a lo mejor también condicionó ese nacer antes de tiempo. Ujú. Entonces, a lo mejor empezás a encontrarte ahí con situaciones muy complejas del orden de lo vincular, del orden de lo familiar, ¿no? Del orden de lo psicológico, de lo psicopatológico. Entonces, si nosotros sumamos esto a que es una experiencia que deja como imágenes, deja palabras, deja improntas, que pueden quedar como detenidas en la mente, y entonces la mamá no dejar de ver nunca a un prematuro, Claro. o ver, exigirle permanentemente que abandone la prematurez, cuando lo que precisa es crecer tranquilo, digamos, hacer su proceso madurativo, ¿no? No le puedo pedir que camine cuando aún madurativamente no está en el momento como para poder lograrlo. Entonces, pero el primito ya camina. Y bueno, pero el primito no nació No antes de nació tiempo, antes. ¿no es cierto? Claro, Entonces, toda claro. esta acomodación es importante. Y recuerdo una instancia, una situación de una mamá, digo esto, porque los vínculos terminan quedando como muy pautados, ¿no es cierto? Muy atravesados por miradas, por indicaciones, ¿no? Que bueno, los psicólogos venimos como a rescatar esa subjetividad particular de la mamá, la mirada, a rescatar los tiempos del encuentro, ¿no? Porque, qué sé yo, a lo mejor el bebé, sí, es mejor darle la mamadera así, porque el bebé se queda así, traga y traga y traga, pero, bueno, ¿cuál es el desgaste energético en esto? O a lo mejor el bebé lo que precisa es ese tiempo de calma, de esperarlo, de que vuelve a abrir los ojitos y vuelve a comer, cuidando obviamente la alimentación también. Ahora, yendo a este ejemplo de consultorio de seguimiento, había una vez una mamá que estábamos, yo te decía, es muy importante la acción conjunta, sobre todo cuando uno tiene la derecha del pediatra y uno está con un fuerte vínculo con el pediatra, ¿no? Es como, bueno, estamos laburando juntas y se produce como una especie de danza, ¿no? Como una especie de miro yo, miras vos, y la familia sabe a quién le dice qué, a quién le cuenta qué historia, ¿no? Que a lo mejor tenga que ver con algo muy grave de lo que está ocurriendo dentro del desarrollo de ese bebé. Entonces, pongamos, una mamá estábamos en el consultorio de seguimiento y una mamá, digamos, con características particulares, un bebito que había estado mucho tiempo en internación con dificultades en este crecimiento, haciéndole ejercicio, ¿no? O sea, en el momento en el que estamos en el consultorio de seguimiento, que el bebé se lo desnuda, se lo va a poner en una balanza, se encuentra con otra persona, bueno, en realidad, ¿por qué? Digamos, ¿qué es este ejercicio? ¿No? Entonces, aparecía ahí una mamá que en realidad estaba queriendo transformarse en una buena madre para ojos de la pediatra, pero no se podía transformar en una buena madre para las necesidades de su hija, que en realidad en este momento eran otras. Entonces yo en un momento le digo, contame cómo es cuando estás en casa, qué pasa. No entiendo, no sé, que yo te gusta cantarle. Es una pregunta abierta. Claro. ¿Por qué? ¿Le tengo que cantar? Mm. ¿No? Entonces, ahí es la pauta, ¿no es cierto? Sí, Es como que sí. permanentemente aparece la pauta intrusionando un vínculo que de verdad se queda intrusionado porque no hubo despliegue para poder armarlo, más allá que a veces es complejo o que no se puede. ¿Mm? Pero esto que contás se ve mucho, como que están tan pendientes de las pautas evolutivas, de los logros que debiera tener. Entonces la mirada está puesta ahí
Y a veces uno escucha, y yo no puedo disfrutar de conectarme, de relacionarme, de jugar, porque estoy preocupada que si camina, que si habla, que si hace, que si no hace. Y esto Claro, termina siendo, a ver, tremendo. Y me parece que tenemos exactamente. mucho cuidado los Ujú. profesionales con las indicaciones que damos. Sí, sí, porque dificulta, termina obstaculizando el vínculo. Tal cual. Y bueno, y es lo que pasa, ¿no? Digamos, qué sé yo, a lo mejor la mamá está jugando a la pelota y en lugar de que esto transcurra en el juego espontáneo y en el registro del gesto espontáneo de su hijo que va a seguir armando diálogo, los que son winnicottianos me entienden claramente, a lo mejor la mamá le dice, pelota roja, ¿entendés? Es como roja, azul, es como que, bueno, todo se transforma como una especie de ver qué pasa con ese hándicap de aprendizaje, que es totalmente entendible por el temor, pero precisamente ese aprendizaje transcurre desde ese encuentro, ¿no? Y no por afuera del encuentro. Este, bueno, Gabriela, nos sí, quedan un par de minutitos. Dos. bueno, bueno, nada más que entonces simplemente entender esto que, bueno, que es una experiencia compleja, difícil, que no siempre te deja secuelas de alto riesgo, pero en otros casos sí, que hay que acompañar mucho a estos papás y hay que ayudarlos en el psicólogo, en esta consulta que te digo, detectar ese fantasma que puede estar ahí en el medio para que a veces con una intervención terapéutica, una consulta terapéutica, a lo mejor deshace una situación, ¿no? Por ejemplo, yo puedo poner mucho a dormir un bebé porque si está despierto me doy cuenta que no está el otro, ¿no? Pasan cosas. Entonces, es muy importante nuestra mirada, nuestra capacidad de simbolización, de representación y de atención conjunta que puede ser maravillosa, Tal ¿no? cual. Yo Así que bueno, siempre digo a las psicólogas que se van recibiendo que busquen, que golpeen en unidades sanitarias, que vayan a ofrecerse para hacer sus prácticas, un trabajo que puede ser ad honorem, pero como para empezar a que en el control del niño sano también haya ahí una mirada psicológica interviniendo, interactuando, haciendo esto de la detección precoz. Porque es verdad que todo lo que no se trabaja en ese tiempo de la vida puede quedar como piedras que van obstaculizando el camino y que después llegamos totalmente, tarde. Y después llegamos tarde. Bueno, te dejaron totalmente. mensajes hermosos, hermosos. Yo no sé si fuiste mirando a lo largo de la No, la charla. verdad que no, estaba pendiente un poco de vos, de lo que me decías, silvanando y bueno, y tratando de transmitir un Llovieron mensaje los más. corazones, Bueno, llovieron muchas los gracias a corazones. todos entonces, ¿eh? Así Eh, que, bueno, de nuevo, dicen gracias por la invitación. Sí. que es un placer escucharte, que qué lindo lo que contás, qué lindo cómo lo contás. Un encanto, Gabriela, neta. Bueno, muchas gracias, un abrazo grande a todos, ¿eh? Bueno, Un beso, entonces. yo lo guardo y después te lo comparto, ¿sí? Así lo Genial, tenés me también. encantaría si lo puedo también a su vez compartir y que otros podamos seguir pensando esta clínica, que bueno, que hay que acompañarla, ¿eh? Un Un abrazo beso grande, ¿eh? gigante. Hasta Chau, luego, chau. chao entonces.